Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Maxi y hoy vamos a estar viendo un poco acerca de las secciones 4.1 y 4.2 del apunte. Bien, la sección 4.1 arranca con lo que tiene que ver con el lenguaje matemático. Acá básicamente lo que nos tratan de contar o lo que nos tratan de explicar es cómo nosotros podemos em, traducir ciertas situaciones cotidianas o ciertos problemas que se nos presenten a lo largo del cursado a un lenguaje justamente, bueno, matemático que incluye ecuaciones, inecuaciones, un sistema que contenga las dos, etcétera. Pero la idea central de esta sección es justamente traducir, como venía diciendo, una situación concreta que se nos da, un problema, al lenguaje matemático y el camino, digamos, para hacer eso es transformarlo en una ecuación, una inecuación o un sistema, como dije antes. Para empezar, fíjense, vamos a tomar estos pequeños ejemplos que tenemos acá. Tenemos el primero que en realidad esto nos quiere decir, o sea, en el lenguaje que esto representa el doble de un número. El segundo, por ejemplo, representa las 3/4 partes de un número, o sea, siendo X cualquier número que ustedes quieran. Y el último, también siendo Y cualquier número, representa la suma, o sea, sumarle 5 al triple de ese número. ¿Mm? Así más o menos como para que vayan entendiendo cómo es la dinámica. Vamos a ver el ejemplo 83 de la página 98 del apunte, que nos dice que en un avión viajan 420 pasajeros de 3 países, argentinos, uruguayos y chilenos. Hay 40 chilenos más que uruguayos, y de argentinos hay el doble que de uruguayos y chilenos juntos. Y la pregunta es, ¿cuántos hay de cada país? Bueno, nosotros podemos definir, por ejemplo, a X como la cantidad de uruguayos, a X más 40, porque nos está diciendo que hay 40 chilenos más que uruguayos, entonces X más 40 representaría la cantidad de chilenos, y fíjense que de Argentina nos dice que hay el doble que de uruguayos y chilenos juntos, es decir, que la podemos representar a la cantidad de argentinos como 2 por X, que es la cantidad de uruguayos, más X más 40, que es la cantidad de chilenos. ¿Mm? Porque nos dice que es el doble que de uruguayos y chilenos juntos. ¿Mm? Eso nos quiere decir el problema. Entonces, una posible respuesta sería esta que está acá, que es X más 40, o sea, uruguayos, cantidad de uruguayos, más cantidad de chilenos, más cantidad de argentinos, y eso obviamente es igual al total, que es 420 pasajeros, que era el dato del problema. Vamos también a ver el ejemplo 86, que nos dice que si al doble de la edad de Jeremías se le restan 19 años, el resultado es menor que 37, pero si al tercio de su edad se le suman 10, entonces el resultado es mayor que 18. Entonces acá me preguntan, ¿cómo se expresan mediante desigualdades estas expresiones? Bueno, acá también podemos definir, por ejemplo, como Y, o sea, como Y, a la edad de Jeremías. Entonces hay dos posibles condiciones, o sea, son las dos condiciones que nos dan en el problema. O 2 por I, o sea, 2 veces la edad de Jeremías, porque nos dice que el doble, menos 19, porque nos dice que se restan 19 años, es menor que 37. Fíjense, es menor que 37. La otra condición es lo que le sigue, que el tercio de su edad, o sea, si nosotros la edad de Jeremías la dividimos por 3 y le sumamos 10, entonces el resultado es mayor que 18. Entonces el resultado es mayor que 18. ¿Mm? ¿Ya entendiendo cómo es la idea? O sea, fíjense que acá que como nosotros a partir de un problema que nos dan lo traducimos como una ecuación. Después pueden pedirnos, no sé, averigüe la edad de Jeremías en esa condición o alguna otra cosa que nos pidan, pero fíjense la importancia de saber interpretar los problemas y tratar de trabajarlos como ecuaciones, ¿no? Para llegar a un resultado. Vamos a hacer el ejercicio 1 entonces de la página 99, que nos dice, el kilo de manzanas, dice, cuesta el doble que el kilo de limones. Si por 3 kilos de manzanas y 5 de limones se pagó 165 pesos, ¿cuánto cuesta el kilo de cada uno? Bien, miren, fíjense, yo acá lo hice a mano porque, bueno, iba a ser un poco más complicado acá por el Power, y aparte yo lo hago más rápido. Fíjense que acá yo puse
anoté los datos, o sea, lo que me da a mí de dato del problema. Kilo de manzanas, dice cuesta el doble que el de limones, por 3 kilos de manzanas y 5 de limones, pagué un total de 165, y me preguntan el precio del kilo de cada uno. Entonces yo definí, por ejemplo, como T al precio del kilo de limones, y como 2T, ¿por qué? Porque me dice que cuesta el doble, o sea, el kilo de manzanas cuesta el doble que el kilo de limones, entonces yo a 2T lo definí como el kilo, o sea, el precio en realidad del kilo de manzana. Entonces yo planteé una pequeña ecuación, porque digo, a mí me dicen 3 kilos, yo compré 3 kilos de manzanas, perfecto. Entonces yo hago 3 por 2T, que es a lo que es equivalente el kilo de manzana, o sea, la expresión equivalente al kilo de manzanas, más 5 por los 5 kilos, por T, que es el precio del kilo de limón, y eso me da el total, que es lo que gasté, los 165 pesos. Acá, básicamente, resolver una ecuación, hago 3 por 2, 6, 6T, más 5T, me queda 11, que lo paso dividiendo, y averiguo cuánto vale T. Acá ya averiguo una parte importante, que yo acá saqué cuál es el precio del kilo de limones. Es 15 pesos, porque T, recuerden que era el precio del kilo de limones. Y para averiguar el de manzanas, simplemente reemplazo T en la ecuación, o en realidad en la expresión que representa el kilo de manzanas, y fíjense que me da 30 pesos. ¿Cómo yo sé que eso está bien? Bueno, hay una forma, que es haciendo la verificación, es decir, reemplazar T en la ecuación original, en la ecuación que yo planteé acá. Si yo reemplazo T en 6T más 5T, o sea, yo directamente usé esta acá porque está más simplificada, me quedaría 6 por 15, 90. Y después tengo 5 por 15, 75. Esto me da igual a 165. La suma de estos dos me da 165, entonces se cumple la igualdad, y quiere decir que la respuesta es correcta. O sea que lo que hicimos está bien y no nos comimos ningún paso o hicimos mal algún movimiento de expresiones. Entonces una respuesta puede ser: el precio del kilo de limones es de 15 pesos y el de manzanas es de 30. Estos problemas están buenos para verlos, porque implica mucho también, hay que pensarlos, hay que ver cómo yo puedo modelar una ecuación, así que es importante que lo sepan manejar bien ahora, porque lo van a aprender a usar, y más adelante también. Vamos a ver entonces el 4, para como terminar de cerrar la idea de lo que es el modelado de ecuaciones. El 4 nos dice: se han consumido las 7/8 partes de un bidón de agua, añadiendo 38 litros se llegan hasta las 3/5 partes. Dice calcular la capacidad del bidón. Bien. Bueno, yo acá lo que hice fue, eh, empecé planteando, en realidad, definí a X como la cantidad del bidón. O sea, X va a ser mi incógnita, que es la capacidad del bidón en litros. Obviamente estamos hablando en litros acá. Ojo, una aclaración siempre: cuando resuelvan este tipo de problemas, usen las unidades que se les piden. O sea, no van a querer mezclar pesos con litros o volumen con masa. O sea, siempre, si estamos hablando de litros, como digo, es litros. Si son pesos de moneda, es pesos. Si así es, no sé, volumen es volumen, etcétera. Pero traten de siempre hacerlo lo más completo posible. Bueno, yo acá planteé una ecuación, fíjense que es 1/8 de X más 38 igual a 3/5 por X. ¿Por qué yo puse 1/8? Porque a mí el problema me dice que se consumieron 7/8 partes del total. Entonces yo digo, bueno, el total es 8/8. Entonces, si yo a eso le resto 7/8, me queda 1/8 restante, o sea, lo que me sobra de agua, no consumí todo. Entonces por eso de ahí viene el 1/8. Los 38, porque me dicen que se sumaron 38 litros, y que eso me llenó hasta las 3/5 partes del bidón. Entonces yo acá planteé la ecuación, la resuelvo, despejo, averiguo el valor de X, acá paso restando el 1/8, me queda, esto queda igual, ¿no? Acá me queda 19/40, paso esto que está multiplicando, lo paso dividiendo, y me queda que X es igual a 80 litros. Acá yo averigüé la capacidad del bidón. Yo me podría quedar con esta respuesta y decir, bueno, la capacidad del bidón es de 80 litros. Bueno, pero si llega a estar mal, o sea, si yo por ahí me comí un paso y no me di cuenta, está mal. Entonces siempre recomiendo, y es súper importante, que verifiquen, más ahora que están aprendiendo a hacer ecuaciones, verifíquenlas, porque puede ser capaz que en el apuro hicieron algún cálculo mal y les puede dar otro resultado distinto. Entonces verifico fácilmente, reemplazo el valor de X que obtuve en la ecuación original, veo que me da la igualdad, quiere decir que está bien lo que averigüé, y ahora esto es como un extra que yo hice para analizar el resultado, ¿no? Yo acá lo que hice fue diagramar
el bidón, lo dividí en 8 partes iguales porque, bueno, fíjense que me hice 7 octavos, entonces 8 sobre 8 es el total, como veníamos diciendo, eso me equivale a 80 litros, y dividí, 80 dividido 8 me da 10, entonces hice 8 espacios acá, traté de ser lo más prolijo posible, y por cada uno, o sea, lo dividí en 8, me quedan 10 por espacio. Entonces yo pinté 7 de estos, porque 7 octavos la fracción, me da 70 litros. Ahí me sobran 10 litros, como dijimos, que esos 10 litros equivalen a un octavo, que era lo que habíamos sacado acá. Y si eso le sumo yo 38, que es lo que me dice el problema, se vayan hasta las 3/5 partes. A mí me da 48, pero ¿cómo yo sé que son las 3/5 partes? Bueno, lo mismo, hago el bidón, lo divido por 5, o sea, 80 dividido 5 me da 16 por cada espacio y tomo 3. Veo que 3 por 16 me da 48, entonces está bien el resultado que yo obtuve de lo que veníamos haciendo y del despejo. O sea, el razonamiento fue correcto. Entonces, fíjense qué importante es saber, ¿no?, manejar el tema de las ecuaciones y tratar de verificar y entender el resultado que obtuve. Entonces, por eso le hice como ese extra para que ustedes vean por qué o sea, debería ser así la resolución y no de otra manera capaz. Bueno, acá vamos a empezar ahora con la sección 4.2. La 4.1 es bastante cortita, pero bueno, no menos importante. La 4.2 empieza con la resolución de ecuaciones. Es una sección importante también, porque acá van a aprender a resolver distintos tipos de ecuaciones, ya sean logarítmicas, exponenciales, una ecuación normal, una ecuación, por ejemplo, que tenga un exponente y que el exponente tenga la incógnita, cómo yo lo puedo despejar. O sea, hay distintos mecanismos y en esta sección lo vamos a ver con detalle. Acá la sección nos hace una introducción de la definición de una ecuación, que es una igualdad, recuerden, entre dos expresiones, conteniendo uno o más valores desconocidos, que esos son las incógnitas. Por ahora van a empezar a trabajar con una sola, pero más adelante capaz que le metan dos, no sé si tres, pero dos seguramente. Por ahora van a trabajar con una sola que va a ser x. Fíjense acá un ejemplo de una ecuación clásica. 5 por 3x menos 2 es igual a menos 7 por 5x más 4, donde x es mi incógnita. Y acá es una aclaración porque después más adelante lo vamos a ver, que puede haber una o varias soluciones para la ecuación. Es decir, si cuando yo despejo x, puedo obtener un valor único de x o puedo obtener dos o tres o más, dependiendo la complejidad de la ecuación. Pero siempre no es que hay un único valor. Puede ser, dependiendo de la ecuación, o puede ser que haya más de uno. Bueno, fíjense, ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que son las propiedades. Vamos a empezar con la propiedad uniforme, que nos dice que si se realiza la misma operación con el mismo número en ambos miembros de una ecuación, se mantiene la igualdad. Bueno, yo tomé como ejemplo esta, que creo que es sí la que está en el libro, es 6 por x menos 4 al cubo, menos 15, eso me da 33. Yo acá tengo que despejar x, para ver si realmente, o sea, si yo el valor que llego de x realmente me cumple la igualdad. Bueno, despejo x, fíjense, paso primero el 15 sumando. Recuerden que cuando hay una ecuación y la tienen, por ejemplo, el negativo, la pasás para otro lado, le cambia el signo y viceversa. Si yo lo hubiese tenido positivo acá, me pasa negativo. Pero tengan cuidado también con el pasaje de no equivocarse. Entonces, paso el 15 sumando, esto me da 48. Luego paso el 6 dividiendo porque está multiplicando, me queda 8. Y acá yo aplico raíz cúbica a ambos lados para sacarme esta de acá, porque me está molestando y la necesito para despejar x. Entonces aplico raíz cúbica a ambos lados de la ecuación, recuerden, la raíz cúbica acá me va a tachar el exponente, pero acá tengo que hacer raíz cúbica de 8, no se olviden, no es que no lo dejen aparte. Entonces, la raíz cúbica de 8 es 2, y lo último que hago es pasar el 4 sumando. Entonces me queda que x es igual a 6. O sea, este resultado es posible solución de la ecuación. Ahora tengo que ver si realmente soluciono o me equivoqué yo en algún paso. ¿Cómo hago eso? Como siempre, verificando. Reemplazo la x en la ecuación original. Vemos que al reemplazar me da 48, todo esto, menos 15 es igual a 33. Entonces la igualdad se cumple, que 33 es igual que 33. Entonces hicimos bien los pasos y averiguamos que hay un solo valor. A la hora de dar la respuesta, fíjense que siempre es así, digamos, es conjunto solución, eso sería conjunto solución está dado por x igual a 6 o 6, y se escribe entre llaves.
Siempre que den una respuesta para este tipo de problemas, es solución igual llave, número o los números que hayan averiguado. Bien, vamos a ver otro ejemplo ahora. Esta ecuación es un poco más sencilla porque no tiene exponentes y es algo fácil de resolver. Fíjense que es 6 por x más 2 menos 21 es igual a 3 por x más 1. Acá, primeramente, hacemos distributiva. Me queda 6x más 12 menos 21 es igual a 3x más 3. Paso las x de un lado y los términos sin x del otro, para ser más sencillo. Entonces me queda 6x menos 3x me da 3x. Esto me queda 24 menos 12 es 12. Paso el 3 dividiendo, lo está multiplicando, y me queda que x es igual a 4. Acá llega un valor, ahora vamos a verificarlo para ver si realmente se cumple la igualdad. Reemplazo entonces, como veníamos haciendo, el 4 en la x de la ecuación original. Vemos que queda el 6 por 4 más 2 me queda 36, menos 21 es igual a 15, porque es 3 por 5, y veo que 15 es igual a 15, entonces el conjunto de soluciones está dado por x igual a 4. Y ahí nos dimos cuenta que hicimos bien todos los pasos y el resultado es correcto. Y para este tipo de ecuaciones el único resultado posible es el 4. Bien, ahora vamos a empezar a ver las ecuaciones con valor absoluto, que tienen algo en particular diferente a las que veníamos tratando. Tenemos esta ecuación, fíjense, 2 por el valor absoluto de x menos 4 menos 1 es igual a 5. Vamos a simplificarlo un poco, paso el 1 sumando, y luego paso el 2 dividiendo. Me queda esta que está acá. El valor absoluto de x menos 4 es igual a 3. Acá va a haber dos posibilidades. Ambas son equivalentes, así que hay que tenerlas en cuenta. Una posibilidad es o que x menos 4 me dé 3, o que x menos 4 me dé menos 3. Hay dos posibilidades. Entonces, veo las dos, o sea, por separado, pero las tengo en cuenta. Si x menos 4 es igual a 3, entonces x es igual a 7. O sea, despejo x de esta ecuación. Lo mismo acá. Si x menos 4 es igual a menos 3, entonces x es igual a 1. Y si yo reemplazo por uno de estos dos valores en la ecuación, la igualdad se debería cumplir. Entonces, si hicimos todo bien, ¿no? Entonces el conjunto de solución va a estar dado por esto, y fíjense que acá empezamos a tener dos posibles valores, o sea, dos valores que en realidad resuelven la ecuación, que son el 7 y el 1. Así que, bueno, esta sería más o menos la forma de resolver un tipo de ecuación con valor absoluto, ¿no? Traten siempre de simplificar lo más que puedan, para que sea más sencillo resolverlo, y bueno, para más que nada alivianarle a ustedes la resolución. Ahora, el problema está, ¿qué pasa si yo tengo la incógnita en el exponente? Es decir, no la tengo más al lado, o sea, no tengo un 5x, ahora tengo un 5 elevado a la 4x más 10, ponele, igual a 20. ¿Cómo hago yo para despejar eso? O sea, me mataron ahí. Pero hay una forma. No es, o sea, a ver, acá hay que tener cuidado. No, yo no puedo agarrar de acá el exponente y decir, bueno, si lo bajo y listo. O saco el 3 de acá y lo paso dividiendo acá, o sea, no. No, porque va a estar incorrecto. Hay una manera de hacerlo. Tengan cuidado cuando ven ese tipo de ecuaciones. Y la manera es aplicar logaritmo a ambos lados. ¿Para qué? Para que yo pueda bajar este exponente de acá y ahí recién pueda despejar x. Si no, no voy a poder. Aplico logaritmo en base 5 porque estamos hablando acá del 5. Lo aplico, yo con esto acá puedo bajar el exponente, porque esto se me va a ir con esto, y el logaritmo en base 5 de 20 lo puedo resolver con la calculadora, o puedo hacer el cambio de base, o sea, el logaritmo de 20 sobre el logaritmo de 5 me va a dar lo mismo, como ustedes quieran. Acá, como dije, esto se me va, me queda 3x menos 2 es igual a 1,86, que venía de hacer esto. Paso el 2 sumando, paso el 3 dividiendo, y obtengo este valor de x, que es 1,287. Nuevamente, verifico. Fíjense qué importante que es verificar las ecuaciones. Ahora más que nada, como ustedes recién empiezan a ver este tipo de problemas, o los modos de resolver, es importante que lo hagan paso a paso. Por eso yo lo hice paso a paso, porque tranquilamente podría haber salteado alguna operación, pero no es la idea. La idea es que ustedes entiendan cómo es la resolución minuciosamente. Y bueno, ahora le hago la verificación. Fíjense, siempre reemplazo valor de x en la ecuación original. Veo que me da
O sea, acá en este caso hay una particularidad, me dio una aproximación, lo cual es correcto, o sea, no te da un resultado entero porque fíjate que tenés números con coma, tenés 3 números después de la coma, o sea, te va a dar una aproximación, no es acá no hay un 2, un 5 al cuadrado, no es un 5 al cubo, o sea, un 5 a la 1,8, Es normal que dé una aproximación y está bien. Me dio 19,98, creo que es una aproximación al 20, es una respuesta correcta. Y fíjense si para escribir la aproximación no es el igual, sino son dos onditas, así como esta que están acá. Bueno, ahora vamos a ver ecuaciones con logaritmos. También es muy importante, son ecuaciones que siempre se toman en examen, siempre han aparecido, y es importante que las sepamos resolver. Vamos a tomar como por ejemplo esta que está acá. Es logaritmo en base 5 de 3x, menos logaritmo en base 5 de 2x más 1, esto me da igual a 0. Acá hay que tener un cuidado, y esto lo aclaro antes de empezar, que hay cierto tipo de ecuaciones que tienen restricciones, es decir, tienen como condiciones que sí o sí se deben cumplir, si no el resultado va a estar mal. Esta, con los logaritmos, siempre son dos las restricciones. Uno, que el argumento del interior, o sea, lo que está con el argumento interior del logaritmo no sea cero, o sea, porque el logaritmo de cero no existe, no es un error, es un absurdo. Y tampoco el número de adentro, o sea, el argumento no tiene que ser negativo, siempre tiene que ser positivo. O sea, siempre tiene que ser mayor que cero. O sea, son dos las condiciones. Una, que sea positivo, y la segunda, que no sea cero. Si no, no se va a cumplir. Me va a dar error. Entonces yo puse acá, tengan cuidado, que entonces los argumentos sí, o sea, estrictamente tienen que ser mayor que cero. O sea, 3x tiene que ser mayor que cero y 2x más 1 tiene que ser mayor que cero para el valor de x que yo después encuentre. Teniendo en cuenta esto, ahora sí empezamos a resolver. Aplico propiedades de los logaritmos. Fíjense que al tener una resta, los logaritmos lo interpretamos como una división. Fíjense las propiedades que vimos en el capítulo 2, si mal no recuerdo, que estuvimos dando las clases ayer. Fíjense que al tener una resta, esto me quiere decir que es una división. Entonces, y bueno, como tengo la misma base, más fácil todavía, lo pongo como un cociente. Ahora yo lo que hago es despejar acá el logaritmo. Lo que hago es, o sea, porque yo acá el logaritmo se entiende como, o sea, ¿qué número tengo que elevar el 5? O sea, ¿a qué número tengo que elevarlo el 5 para que me dé esto que está acá? Entonces, es 5 a la 0 me da esto. 5 a la 0 es 1. Acá apliqué la definición del logaritmo. 5 a la 0 es 1, que esto me da igual a 3x sobre 2x más 1, lo cual es lo mismo que escribir 3x igual a 2x más 1. O sea, paso el 3 para acá. Y después despejo x como una ecuación normal, paso el 2 restando, y me queda que x es igual a 1. Vamos a ver si eso es correcto o no. Vamos a verificar, reemplazo la x obtenida en la ecuación original, vemos que me quedan los dos mismos, o sea, el logaritmo base 5 de 3 menos el logaritmo de base 5 de 3. Esto, como son los mismos, si los resto me va a dar 0, entonces está bien lo que hicimos y está bien el resultado que llegamos. Entonces el conjunto de solución va a estar dado por x igual a 1. Y acá también cumplimos con la restricción de que sean estrictamente mayores que 0 los argumentos del logaritmo. ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3, mayor que 0. 2 por 1 es 2, más 1 es 3, mayor que 0. Genial, se cumplió la restricción. Si no, vamos a tener que volver para atrás y ver en qué nos equivocamos. Acá vamos a ver algunos casos en los que tienen que tener cuidado ustedes a la hora, o los que deberían no equivocarse para que la resolución esté bien. Algunos errores que suelen ocurrir es, por ejemplo, simplificar incorrectamente exponentes o índices pares. Que era lo que veíamos con la ecuación que tiene una incógnita en el exponente, que yo decía que yo no lo puedo bajar al exponente así como así porque yo quiero y ponerlo donde se me ocurra, sino que hay unos pasos y hay una forma de bajarlo, que es haciendo el logaritmo a ambos lados, y algunas veces esos errores se ven, digamos. Entonces hay que tener cuidado. También, por ejemplo, cuando dividimos por una expresión y no consideramos el caso en la que la misma se anule, que era lo que vimos recién, con el logaritmo. O sea, si nosotros no hubiésemos tenido en cuenta las restricciones, que tienen que ser los argumentos sí o sí mayores que 0, y obteníamos, por ejemplo, un valor que me hacía que uno de los dos sea 0 o menor que 0, y no nos dábamos cuenta, entonces ese ejercicio estaba mal hecho. Entonces siempre fíjense y tengan cuidado, revisen y tengan en cuenta las restricciones. También después los que tenemos, los que generan denominadores iguales a 0, que eso lo vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. También los que generan logaritmos de cantidades no positivas.
y los que generan radicandos negativos. Bueno, acá vamos a ver un poco la propiedad del producto, que nos dice que un producto de factores es cero si y solo si uno o más de los factores son iguales que cero. Y vamos a tomar como ejemplo esta función de acá, esta ecuación, perdón. X menos 2, que es un factor, por x al cubo menos 1 igual a 0. Acá hay dos opciones nuevamente. O x menos 2 es 0, lo cual, si despejo x me da 2, o x al cubo menos 1 es 0, lo cual si también la despejo me da 1. Entonces estos dos son posibles valores de x que me hacen 0 a ambos lados de la ecuación. Entonces yo, por ejemplo, tomo el 2. Tomo x igual a 2, lo reemplazo en la ecuación y veo que se me cumple la igualdad de que 0 es igual a 0. Por el hecho de que ya esto, al ser 0 y multiplicarlo por lo otro, me lo anula, ya está. Si yo tengo un factor 0 multiplicando a otro factor cualquiera, distinto de 0, me lo anula. Entonces ya se cumple la igualdad, se cumple la propiedad, y el conjunto de solución entonces va a estar dado por x igual a 2 o x igual a 1. O sea, si el caso hubiese sido del 1, si lo reemplazo acá, fíjense que 1 al cubo es 1, menos 1 es 0, y si lo multiplico por esto me va a dar 0 también. Así que cualquiera de los dos casos van a estar correctos. Después ahora viene lo que es la propiedad del cociente 0, que nos dice que un cociente 0, sí, solo si el numerador es 0 y el denominador distinto de 0. ¿Por qué? Porque nunca podemos dividir por 0, o sea, nunca el denominador puede ser 0 porque es un absurdo matemático también, es otra de las restricciones que hay que tener en cuenta a la hora de ver las divisiones. Vamos a tomar como ejemplo esta de acá. X al cuadrado más 3x menos 18 sobre x al cuadrado más 1 es igual a 0. Acá, esta ecuación en particular, el denominador nunca se me va a anular por el hecho de que es una cuadrática. Cualquier número que yo le ponga, tanto positivo como negativo, nunca me va a dar 0 el denominador. Porque si yo pongo uno negativo, recuerden por propiedad de potencia que si yo tengo un número negativo elevado a un exponente par, mi resultado va a ser positivo. Y si yo pongo cualquier número positivo, también va a ser positivo. O sea, siempre me va a dar mayor que 0. Así que en esta ecuación, el denominador nunca se anula y está bueno porque es más simple trabajarla. Pero pueden haber otro tipo de ecuaciones en las que tengamos que ver cuándo el denominador se me anula, o sea, con qué x el denominador se me hace 0. ¿Ven? Fíjense, el denominador acá nunca se hace 0. Si acá factorizamos, por ejemplo, por Ruffini, nos queda en estas dos raíces. Recuerden siempre que las raíces van con el signo opuesto, o sea, esto quiere decir que una de las raíces es 3 y la otra es menos 6, y esto me da 0. Entonces, volviendo con el tema de las posibilidades, tenemos dos: o que x menos 3 sea 0, lo cual me lleva a que x sea igual a 3, o que x más 6 sea 0, lo cual me devuelve que x sea menos 6. Entonces cualquiera de los dos resultados que nosotros pongamos nos va a dar 0 y se va a cumplir la igualdad. Entonces nuestro conjunto de solución, dijimos, va a estar dado por x igual a 3 y x igual a menos 6. Nosotros, por ejemplo, reemplazamos el 3 en la ecuación, vamos a tener 9 más 9 menos 18, eso ya me da 0 en el numerador. Y el de abajo me da 3, o sea, 0 sobre 10 me da 0. Eso sí se puede hacer. O sea, el numerador si es 0 lo puedo dividir por algo que sea distinto de 0. Pero si el denominador es 0, ahí estoy en problemas. Entonces, por ejemplo, el 3 sí es solución. Después tengo el menos 6 al cuadrado, más 3 por menos 6, menos 18, eso me da 0 también en el numerador, entonces también se puede resolver, o sea, te va a dar 0 la operación, y también verificamos que sea una solución a la ecuación. Bueno, vamos a hacer por último el ejercicio 3, como para ir cerrando esta sección. Vamos a resolverlo. Esta es la ecuación que nos dan: 2x más 3, perdón, 2 por x más 3, menos 5 por menos 2x más 1, eso me da igual a 2x menos 19. Acá vamos a empezar haciendo una distributiva para sacarnos esto del 2 y el menos 5 de adelante. En el primer paso es 2 por x, 2x, 2 por 3, 6, menos 5 por menos 2x es 10x, y menos 5 por 1, menos 5. De este lado queda igual, no lo cambio. Ahora sí puedo despejar x tranquilamente. Ahí, como siempre, paso las x de un lado, los números sin x del otro.
Fíjense, los del 12x de sumar estos dos, el 1 positivo de hacer esta diferencia, esto me queda igual. El 2x lo paso restando a la izquierda, por eso me queda 10x, y el 1 lo paso restando a la derecha, por eso me queda menos 20. O sea, tenía menos 19, menos 1, menos 20. Paso el 10 dividiendo, entonces me queda que el resultado es x igual a menos 2. Vamos a ver si realmente se cumple. Verifico, cambio el valor, pongo el valor de x que obtuve en la ecuación original. Tengo que 2 por menos 2 más 3, menos 5 por menos 2 más 1 es igual a 2. Acá igual me confundí yo, acá va un menos 2. No seguían por el menos 4, ese sería el resultado que da abajo. Sería 2 por menos 2 menos 19. Fíjense que acá me da 2, este primer término. El segundo me da menos 25. Del otro lado me da menos 4, menos 19 es menos 23. Y si yo hago 2 menos 25, también me da menos 23. Y acabo de verificar que lo que hice está bien. Y el conjunto de solución, no, la respuesta está dada por el x igual a menos 2. Así que bueno, esto sería todo. Serían las dos secciones, las 4.1 y la 4.2. Espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan, bueno, pueden volver a ver el video o nos consultan a nosotros, nos mandan un mensajito al privado o bueno, si tienen algún ejercicio lo podemos ver en los grupos de estudio. Pero bueno, lo importante de acá es tener en cuenta, como digo, las dos secciones, que la 4.1 nos da una introducción a lo que es el lenguaje matemático, aprendemos cómo interpretar problemas y verlos como ecuaciones para obtener la respuesta. Después en la 4.2 vemos los distintos tipos de ecuaciones que vamos a ir encontrando a lo largo del apunte, y no solamente en el cursado de ingresos, sino también en la carrera, la matemática general, por ejemplo. Y bueno, y ahí vemos cómo los resolvemos y las distintas propiedades y estrategias que aplicamos para poder llegar a un resultado. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Nos vemos, chicos.